Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco mucho la invitación de los organizadores para compartir durante un ratito algunas reflexiones sobre el reino como horizonte de la misión, camino para la transformación social en un contexto de desigualdades. Hay muchas maneras en las que podríamos tal vez iniciar esta reflexión, pero quisiera pedirles durante un segundo que mirando el título nos concentremos en las palabras transformación social. Cuando miramos nuestro mundo, cuando miramos el escenario en el que nos encontramos, muy rápidamente descubrimos que la iglesia no está fuera del mundo, sino que existimos como iglesia al interior del difícil, complejo escenario que nos toca vivir a comienzos del siglo XXI. El mundo muy rápidamente se nos ha vuelto un escenario violento, un escenario fracturado. En el ámbito político, casi en todas partes del mundo, existen grandísimas polarizaciones. El extremismo de un lado o del otro, dentro de la geometría política, devora el centro, es decir, ese espacio de diálogo, de encuentro, de cultura del consenso, se vuelve cada vez más pequeñito porque las grandes posiciones extremas, que muchas veces piden todo o nada, intentan conquistar el escenario y de repente, alguna de estas lo logra y se impone. En el ámbito económico, todas las promesas que a finales del siglo XX escuchamos sobre el nuevo mundo que seguramente vendría tras la caída del muro de Berlín, todo lo que en América Latina escuchamos sobre los procesos de transformación estructural para salir del subdesarrollo, resultó una gran mentira. El día de hoy, América Latina en el escenario global sigue siendo la región más inequitativa del mundo. No lo es África, no lo es Asia, es América Latina. Es decir, la distancia entre los más ricos y los más pobres se ensancha, se amplía cada vez más. Y esto, que es muy doloroso, entre otras muchas cosas, significa que la dificultad para salir de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, aumenta. La movilidad social no es la que debería de ser. Las clases medias disminuyen y eso significa que justamente las personas debajo de la línea de la pobreza aumentan. En el ámbito cultural, inmediatamente también vemos muchos problemas, no solo en lo político y en lo económico. Vemos claramente problemas de identidad, problemas de cosmovisión, nuevos mesianismos, inseguridades que brotan del mundo posmoderno en el que nos encontramos, profunda decepción ante la cultura anterior, muy racionalista, que muchos de nosotros vivimos y todavía a veces reflejamos. Y entonces, cuando miramos el escenario, podemos darnos cuenta que estamos realmente en un momento de grande crisis epocal. Cuando los obispos en Aparecida en el año 2007 comenzaron a reflexionar en estas cosas, se dieron cuenta que en efecto hay graves problemas políticos, económicos y culturales, pero que todo esto es un signo de que no estamos en una mera época de cambios, sino en un verdadero cambio de época. Es decir, que todo el paradigma, todas las certezas críticamente aceptadas, que nos daban seguridad a nuestra vida personal y a nuestra vida comunitaria, se están reformulando. Lo digo de otra manera, en el diálogo que tú y yo podemos tener, tal vez con una joven religiosa, con un joven seminarista, con un muchacho de la pastoral juvenil, muy rápidamente descubrimos que aunque hablamos el mismo idioma,
de repente, las palabras, aún las más cotidianas, están profundamente resignificadas. ¿Por qué? Porque los lenguajes, los símbolos, los afectos, las maneras de socializar han entrado en un cambio profundo desde las más hondas raíces del ser humano y de la sociedad. Y es por esto que entonces nos encontramos ciertamente en un momento de zozobra. Sin embargo, estas zozobras, lo importante es mirar que no son tragedia. No son tragedia. Las tentaciones podrán existir, pero no están fatalmente condenadas, determinadas a finalizar mal. Y esto lo podemos decir con certeza porque justamente el corazón de nuestra fe es la certeza existencial de que el mal no tiene la última palabra. Cuando Jesús, nos cuenta el Evangelio de San Lucas, comenzaba su vida pública, llega un momento en el que se retira al desierto y vive tentaciones muy importantes, donde también fácilmente, de repente él en su humanidad plena, sintió la zozobra y la inseguridad, y sin embargo, la experiencia de las tentaciones en el desierto las logra superar por la confianza real que tiene en la voluntad de su Padre, que no lo deja solo, y en la certeza de que una vida más grande que la puramente humana es la que sostiene la vida del Mesías, Cristo nuestro Señor. Esa misma vida, no disminuida, sino igualita, es la que se nos confiere en el bautismo. Y es bien interesante observar que en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, al terminar la escena de las tentaciones, es cuando Jesús regresa a Galilea por la fuerza del Espíritu y se enfrenta en una situación particularmente significativa para el tema que hoy nos ocupa. Jesús ha sido tentado, como tú y yo muchas veces somos tentados por el poder, por las necesidades materiales, por la vanidad, por el prestigio, por la fama, por el desconcierto, tentados a romper la comunión eclesial, tentados a la fractura social. Jesús, habiendo vivido esas y muchas otras tentaciones en su máxima radicalidad, llega a Galilea y nos dice el Evangelio de San Lucas: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él. Palabra de Dios. Para mí es muy impresionante. Tal vez algún biblista nos dirá: oiga, la escena de las tentaciones en el desierto, a lo mejor fue una extrapolación, a lo mejor la secuencia no fue exactamente así.
Sin embargo, cuando leemos el todo de la Sagrada Escritura y vemos cómo se van dando las cosas, tras un momento de zozobra, sucede el gran signo de los tiempos, que es la misma persona de Jesús, que se presenta en medio de los expertos, de los sabios, del mundo religioso de su tiempo, abre de repente la Escritura, lea Isaías, y eso que dice Isaías, dice Jesús, es lo que está sucediendo. Justamente el tema que hoy nos han invitado a desarrollar tiene justamente esa perspectiva. Tenemos que mirar que en medio de una necesidad profunda de transformación política, económica y social, sin embargo, el mundo y la iglesia lo que más anhelan, aún muchas veces, sin reconocerlo explícitamente, no es solo la política, no es solo la economía, no es solo una transformación cultural, sino principalmente el encuentro con una persona que nos muestre una caridad y una misericordia, que nos haga advertir que nuestra vida sí le importa a alguien, y que ese alguien con A mayúscula es el amor que nos sostiene y da razón de nuestra existencia y de nuestra vocación última. En otras palabras, si algo es importante en la vida, si algo espera nuestra realidad fragmentada, violentada y dolorida de América Latina y del mundo, es a Cristo. Es a Cristo y es el reino que Él viene a predicar y que está más allá de cualquier utopía política, económica o cultural. La premisa para comenzar a desarrollar justamente este planteamiento ya nos la dio Monseñor Biorth el día de ayer de una manera realmente magistral. Tendremos que siempre agradecerle a Monseñor Biorth esta, me atrevo a decir, histórica intervención en donde con gran caridad, pero con gran claridad, nos ha mostrado que la Trinidad no es una metáfora, sino que realmente el querigma es trinitario y por lo tanto que tenemos que aprender a anunciar desparpajadamente que un Dios que es comunión nos invita a ser una iglesia comunión, que las procesiones de las personas en la intimidad de la Trinidad se vuelven misión para el Hijo, que por la fuerza del Espíritu nos constituye iglesia. No me detengo más en este punto. Aquí en la laminita que ustedes pueden ver en la pantalla, hay dos citas de dos autores que a mí me gustan mucho y que de alguna manera resumen eso que Monseñor Biorth decía ayer. La primera cita, son 3 rengloncitos, de un autor que no es exactamente católico, viene de las iglesias orientales que no están todavía en plena comunión y que sin embargo nos enseña algo muy importante. Un teólogo que se apellida Sisulas dice así: la predicación y los hechos de Jesús, Hijo de Dios, enviado por el Padre, instituyen la iglesia. La efusión del Espíritu la constituye. ¿Por qué es importante esta cita? Porque es cierto que la iglesia nace del costado de Cristo, es cierto que la iglesia nace de la Eucaristía, es cierto que la iglesia nace de Pentecostés. En realidad, todos los hechos y palabras de Jesús fundan la iglesia, y la vida y la fuerza que anima y mantiene a la iglesia proceden del Espíritu. En esta primera expresión, de alguna manera sintética, se trata de expresar eso. Y la segunda es un textito de Henri de Lubac que dice así: Padre, Hijo y Espíritu están presentes en la iglesia, que es como una misteriosa extensión de la Trinidad en el tiempo, que no solo nos prepara para la vida unitiva, para una comunión grande al final de nuestra vida, sino que nos hace participar ya de ella. En otras palabras, el reino no es una utopía lejana, inspiracional, remota para el fin de la vida o para el fin de la historia, sino que ya está presente. Y esta presencia es la que estamos llamados todos a descubrir para poder seguir caminando en la historia.
La iglesia, en otras palabras, es misionera por naturaleza. En Aparecida ya los obispos nos recordaban, la iglesia peregrinante es misionera, porque toma su origen de la misión del Hijo, del Espíritu Santo, según el designio del Padre. Por eso el impulso misionero es fruto necesario de la vida que la Trinidad comunica a los discípulos. La misión no tiene otro objetivo más que anunciar e instaurar el reino. Es muy bonito encontrar que en Aparecida, en el Sínodo de la Sinodalidad y en tantos otros momentos de reflexión al interior de la Iglesia, 4 rengloncitos de la Constitución Lumen Gentium los hemos aprendido una y otra vez a repetir y a volver como la brújula para nuestra actividad misionera. La Iglesia recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino. Ahora bien, muchas veces, cuando miramos con atención el Evangelio, cuando vemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7, descubrimos que el reino conlleva una gran cantidad de valores. Y es cierto que a partir del encuentro con la persona de Jesús, surge una nueva atmósfera que es descrita poco a poco a través de un conjunto de palabras y de valores importantes que son como manifestaciones de que el reino ha llegado. Paz, justicia, misericordia. Hoy podríamos añadir derechos humanos, dignidad igual en todos. Todos esos valores brotan del encuentro con Jesús. Sin embargo, es muy importante también recuperar siempre la claridad que el corazón del querigma no es una propuesta de valores. El querigma no es la ley natural, no es la caridad, la alegría, la simpatía, la generosidad, la libertad, la democracia o los derechos humanos. El querigma ni siquiera es el anuncio alegre y gozoso de nuestra coherencia personal, que por cierto es muy poca. El querigma es anunciar radicalmente que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado y por lo tanto que en nuestra propia carne que debía de estar podrida y destruida encontramos, experimentamos la resurrección de Jesucristo. De lo que damos testimonio los cristianos no es de un conjunto de valores ni de nuestra coherencia moral. Y no estoy con ello invitando a la doble vida o a la falta de coherencia, sino entender que la esencia del cristianismo es Cristo. Y por lo tanto que el reino, cuando decimos adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, es lo mismo que el Apocalipsis nos recuerda en su último renglón. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. El reino es una persona viva que se hace encuentro. Démonos cuenta que esto es muy importante, porque no es lo mismo seguir un conjunto de cosas buenas, por importantes que sean, pero a fin de cuentas abstractas en su formulación, que seguir una presencia viva, empírica, que se puede tocar y abrazar a través del signo sacramental, del modo como Él ha decidido quedarse en la historia. Dicho de otro modo, Cristo tiene carne hoy en la iglesia. El misterio de la encarnación no se agotó hace 2000 años, sino que continúa presente en medio de nosotros a través de la carne concreta
de las personas que nos rodean y que Dios nos regala, aunque sean incómodas. Esa carne frágil y limitada es verdadera presencia sacramental de Jesucristo. Esto no es una teoría personal. Esto no es una novedad u ocurrencia del Papa Francisco. Si recordamos, aquí en América Latina recibimos esta buena noticia y esta manera de comprender las cosas en el año de 1968, cuando el Papa Paulo VI visita Colombia para inaugurar la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano, y reunido frente a una gran cantidad de indígenas y campesinos, da un inusual, larguísimo discurso, el Papa Paulo VI. Yo los invito, de veras de corazón, a que si tienen un ratito de tiempo, vuelvan a ese texto que se encuentra fácilmente en internet. El discurso del Papa Paulo VI a los indígenas y campesinos en 1968 en Colombia. El discurso está centrado en una sola idea. Una sola idea. La Iglesia no puede dejar el dolor, la aflicción, el sufrimiento y la contradicción del pueblo latinoamericano. ¿Por qué? Y ahí está la cuestión novedosa e importante. Dice el Papa Paulo VI, porque en toda persona, en especial en las que más sufren, en las más humilladas y en las más abandonadas, hay un verdadero sacramento de Jesucristo. Los más pobres son, dice el Papa, verdadero sacramento de Jesucristo. Paulo VI. Esta idea no es una mera idea, no es un concepto, no es un valor. Esto es una experiencia viva. Los sacramentos, cuando se explican en el pizarrón, los podemos entender intelectualmente y a lo mejor sacar la mejor calificación el día del examen, repitiendo la definición de tal o cual sacramento. Sin embargo, solo se comprende un sacramento cuando uno lo vive por dentro, cuando uno experimenta la gracia, es decir, el abrazo, no de las fuerzas humanas, sino de Dios mismo a través de ese signo sensible que eficazmente comunica la gracia. Pues la Iglesia es sacramento universal de salvación y los más pobres en particular son verdadero sacramento de Jesucristo. Cuando tenemos claro esto, las cosas empiezan, como que la mirada se empieza a limpiar y el corazón a renovar. Porque, caray, descubrimos entonces con mucha fuerza que mi comunión sacramental en la Eucaristía no puede ser vivida plenamente más que en comunión con la Iglesia, en comunión con los más pobres y en comunión con el Papa, No existe verdadera comunión eclesial al margen de la comunión con Cristo, en la Iglesia, con el Papa y en fidelidad a los más pobres. Estos elementos forman el abanico de la comunión y ninguno puede prescindir del otro, porque es en todos ellos en donde encontramos fuentes para la unidad, para una unidad que no es política. La unidad de la Iglesia no es la unidad de una corporación perfectamente organizada, de un ejército que tiene un jefe y estrategias y organigrama. Cuando la Iglesia se vuelve organigrama, empieza a soñar con formas de unidad y de comunión meramente organizacionales. Y eso nos empobrece y nos seca el corazón. El tipo de unidad que Jesús nos viene a proponer es la unidad que brota de la Trinidad, en donde lo diverso encuentra comunión
gracias a el amor, gracias a tenernos mucha paciencia, gracias a perdonarnos frecuentemente, gracias a la disposición que tengamos para pedirle perdón de corazón a aquel que hayamos lastimado, o para acercarnos y reencontrarnos con aquel que nos haya herido. No mañana, no pasado, hoy mismo, a lo mejor aquí mismo, en nuestro congreso. Cuando damos ese paso, empezamos a construir un tipo de unidad en nuestra iglesia en torno no a un valor, no a un concepto, sino a una persona viva que nos ofrece una realidad nueva, diversa, grandísimamente maravillosa y novedosa para un mundo desgarrado. En otras palabras, la comunión de la cual hemos hablado y a lo mejor hasta escrito muchísimas páginas a lo largo de los últimos años, tiene una dimensión dinámica. En otras palabras, la comunión eclesial se verifica en movimiento y a eso le llamamos sinodalidad. La sinodalidad es la dimensión dinámica de la comunión. La sinodalidad es la dimensión dinámica de la comunión. Es el momento de verificación real y existencial de que creemos que existe una persona viva que se hace encuentro y que nos convoca a vivir fraternalmente. Y la sinodalidad que vivimos ad intra es la base para poder afirmar valerosamente la fraternidad ad extra. Sinodalidad ad intra para poder hacer una propuesta a todos los hombres de buena voluntad de fraternidad ad extra. En otras palabras, el mundo desgarrado, fracturado y herido que hoy tenemos delante de nuestros ojos, no necesita simplemente consignas políticas o económicas, no necesita nuevos mesías sociales, no los necesita. Lo que se necesita es la experiencia de Jesús vivo que reconcilie, que disminuya el extremismo, que disminuya el fanatismo, que nos invite a caminar juntos reconociendo que en la diferencia hay enriquecimiento y no amenaza. La principal causa de la polarización, de la fractura social, de la división en las familias, de la ruptura en las comunidades, es el temor al otro, tanto en la sociedad como en la iglesia. Las personas que hoy sabemos por las redes sociales y los medios de comunicación, que de repente encuentran motivos y razones, a veces muy sofisticados, para sembrar suspicacias en contra de la comunión eclesial, particularmente en contra del Santo Padre, se amparan en el fondo del corazón en el temor. El temor solo brota cuando hay falta de confianza en que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la vida de la iglesia y de la salvación del mundo. No es un rollo piadoso el confiar radicalmente en que el Espíritu Santo puede renovar la faz de la tierra y llevarnos a anunciar el reino hasta los confines del mundo. Esas expresiones que encontramos en la palabra de Dios no son un exhorto motivacional como el que dan tal vez los gurús del desarrollo humano para que estemos como muy entusiasmaditos. Es una certeza de fe de que Dios no nos abandona. Y eso sí, que Dios tiene una pedagogía para anunciar el reino, una pedagogía particular. El reino, este reino que el mundo necesita, que reconcilia, que genera fraternidad dentro y fuera de la iglesia, se construye desde lo pequeño, desde lo humilde, desde lo sencillo, desde lo vulnerable. La gracia de Dios, en otras palabras, opera mejor cuando yo estoy consciente de mi propia fragilidad.
Cuando yo me siento muy seguro de mí mismo, cuando yo creo en mí y en mis capacidades estratégicas, en mi posición en la sociedad, en la iglesia, en mis grandes ideas, a lo mejor en los estudios teológicos que tuve, cuando empiezo a descansar en eso, la gracia cada vez encuentra más estorbo, más tapón, más obstáculo para operar, y el reino se empieza a volver una propuesta meramente formal, abstracta, de rollo. Y además eso huele, se detecta cuando alguien de repente intenta vivir el cristianismo de manera puramente moralista y no confiando en la gracia, confiando más en la estrategia, en el programa, en el plan, que en la presencia de Jesús resucitado. Esta pedagogía no es una pedagogía peculiar o rara. Si vemos, es la pedagogía del misterio de la encarnación. Jesús ha dejado la condición divina en un cierto sentido, se ha anonadado, ha pasado por uno de tantos y actuando como un hombre cualquiera, así es como nos ha traído la salvación. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó, es decir, se hizo nada, se hizo nada. Tú y yo, como misioneros, seguramente en situaciones muy diversas, algunas veces muy complejas, muy fácilmente podemos descubrir que no sabemos, que no podemos, que no tenemos, que nos faltan muchos recursos, que no comprenden muchas personas lo que hacemos. Y en medio de ese vacío y de esa falta de apoyos y en medio de esas pobrezas, es justamente el momento en el que tenemos que pedir a Dios: yo no puedo, pero tú sí puedes. Y así es como el reino comienza. No es a través de la influencia del vértice que se transforma la base, sino es desde las periferias más humildes y modestas como toda la sociedad está llamada a su transformación. El método de este camino, el método del reino, en otras palabras, no es otro que el método del encuentro. El encuentro de Dios con nuestra condición humana a través de la encarnación y el encuentro de nosotros con lo más frágil de la condición humana para continuar viviendo dentro de la analogía de la encarnación, para continuar reproponiendo sacramentalmente la presencia de Cristo en la historia. ¿Por qué debe de haber una pasión grande siempre? Por los más lastimados, por los más excluidos, por los más heridos. Porque somos una ONG, porque estamos llenos de filantropía, porque de esa manera vamos a agraciar a alguna posición política. No, es principalmente porque en la medida en que yo doy el paso decidido y valiente de dejar mi comodidad y mi área de seguridad e ir a tocar físicamente el dolor de mis hermanos más heridos y lastimados, más pobres y humillados, en esa experiencia, más que en mis palabras, en ese gesto de acompañamiento, el reino se hace presente. El reino es eso. Jesús se ha doblado sobre nuestra nada al momento de encarnarse. De la misma manera, yo tengo que aprender a arrodillarme delante de las personas más humildes y sencillas, más pobres y abandonadas, y reconocer en medio de su dolor la presencia misteriosa pero real de Jesucristo crucificado, que ha de resucitar a través de nuestra compañía, de la compañía que mutuamente nos vayamos ofreciendo los unos a los otros. Todo misionero lo sabe. Después de una fuerte experiencia de misión, el más beneficiado es el propio misionero, que resulta al final el más evangelizado por parte
por parte muchas veces del gentil, como a algunos todavía les gusta decir, del pagano, del no creyente, del pecador, que en medio de sus límites, sin embargo, muchas veces nos anuncia las verdaderas razones para el amor, para la paciencia, para la fraternidad y para no claudicar en el esfuerzo de reconciliar a las personas con Dios y con su comunidad. En otras palabras, el método para el anuncio del reino es el encuentro. El encuentro. El encuentro nuevamente no conceptual, sino empírico, concreto. Si yo no me doy permiso de hacerme encuentro con las personas a las que supuestamente estoy llamado a servir, entonces empiezo a vivir una gran mentira, una gran mentira. Pensemos que se ha formulado esta pregunta para nuestro Camp 6. ¿Por qué hay una especie de parálisis en la dimensión misionera de la iglesia? ¿Por qué vivimos un impasse? Pues porque muchos de nosotros preferimos mantenernos en el nivel del discurso y no nos atrevemos a dar el paso valiente que muestre que confiamos más en el Espíritu y en su protagonismo que en nuestras propias ideas. Imagínense que de repente, qué bonito será, que en el Camp 7, que no sé dónde será ni cuándo será, seguramente ya algunos empezarán a tener ese tipo de ideas en la cabeza, además de tener aquí en nuestro presidium un montón de clérigos, eminencias y excelencias, hubiera muchas religiosas y muchos laicos, para con un signo testimoniar que confiamos en que el Espíritu Santo es el protagonista de esta historia. Y aunque todavía no sepamos claramente qué es eso de la sinodalidad misionera, hacemos el esfuerzo, aunque sea torpe, pero significativo, de poner en la mesa del presidium a la gente más sencilla, al misionero más olvidado, al laico más despreciado. Es en estos atrevimientos como empezamos a vivir la confianza. Tal vez no son gestos perfectos, a lo mejor hasta pueden ser muy rudimentarios al inicio, pero con estos pasos vamos mostrando que vamos creyendo en lo que el Papa cree. Algunos, por ejemplo, al terminar el sínodo de la sinodalidad, han criticado al Papa diciendo: el documento no es perfecto. ¿Cómo es posible que el Papa ordene su publicación y se anuncie como magisterio ordinario si fue hecho por tantas manos, algunas manos hasta laicales? No se han oído esas opiniones gravísimas, dichas a veces por importantes prelados. El mensaje, en mi opinión, más importante del sínodo de la sinodalidad es la publicación del documento, así como está. Y no porque el Papa crea que es perfecto, El Papa es el primero que seguramente podría mejorar tal o cual párrafo o renglón, o podría afinar una idea. El Papa es consciente, pero el Papa prefiere publicar este documento como magisterio ordinario, inspirador para toda la iglesia, para mandar un mensaje que hay que confiar en la obra del Espíritu Santo que actúa a través de la iglesia, para mandar ese mensaje clarísimo. Así es como se construye el reino, con esa osadía, con esa vocación de hacer lío, confiando en que no es a pesar de la imperfección que Dios actúa. Lo voy a repetir, no es a pesar de la imperfección que Dios actúa en la historia, sino es a través de ella, a través del fragmento, el todo se manifiesta en la historia, a través de lo precario y modesto de un texto, de una experiencia personal, de una vida limitada como la tuya y la mía, que Cristo se vuelve buena noticia y anuncio del reino.
Tenemos que dejarnos educar para recuperar esta mirada. Y de esta manera, aún en el escenario social, político, económico, cultural más complejo, siempre tendremos esperanza porque podremos detectar las señales del reino allí donde éstas emerjan. Vamos cerrando esta reflexión, ya yendo hacia la recta final. ¿Cuál es el horizonte? ¿Qué tan radicales hay que ser en este asunto de anunciar el reino bajo la lógica de la encarnación, confiando en que el Espíritu Santo no nos va a fallar? ¿Con qué tanta radicalidad tendremos que afirmar que el Espíritu Santo no se ha ido de vacaciones? Que no es intermitente, sino que está presente. ¿Con qué tanta radicalidad tendremos que afirmar que está presente además en todos, incluso en los que no piensan como nosotros, en los más adversos y diversos, y no porque todo lo que digan sea correcto, sino porque en medio, nuevamente, del dolor, de la imperfección y hasta del reclamo, el Espíritu Santo se puede manifestar y decirnos por dónde quiere Dios que le pongamos rumbo a la iglesia y hagamos una propuesta para la transformación de la sociedad. ¿Qué tan radicales debemos de ser? ¿Hasta dónde habrá que llegar? El Papa Francisco, con su genialidad pedagógica, ha incorporado estas tres palabras que son la misma y las repite de cuando en cuando con gran libertad. Su libertad, al menos para mí, es fuente de gran consuelo, porque cada vez que las dice, me manda el mensaje de que hasta yo quepo, hasta mi vida cabe dentro de la iglesia. Que la iglesia no es una aristocracia espiritual, sino que la iglesia es la gran familia que hay que construir, en donde todos están invitados, no importa qué tan lejos se encuentren. Dice el Papa en Fratelli Tutti, la iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Esta frase, este texto de Fratelli Tutti 276, tendría que estar a la entrada de todos los seminarios, de todas las casas de vida consagrada, de todas las parroquias. La fe solo es creíble cuando se vuelve abrazo generoso y restricto para con todos, cuando no nos tapamos la nariz delante de nadie, cuando pedimos las bendiciones de Dios para cualquier persona, por el mero hecho de ser persona y por lo tanto hijo de Dios. Esta radicalidad es la radicalidad de la encarnación. No estamos inventando una radicalidad nueva, ni exótica, ni momentánea, fruto nuevamente de las ocurrencias del Papa Francisco. Esta es la radicalidad de la encarnación que se ofrece como camino de reconstrucción de nuestra humanidad herida para con todos. En este terreno de afirmar la importancia del reino, de construir fraternidad, todos tenemos una misión que cumplir. Los ministros ordenados, llamados por una vocación peculiar, indiscutiblemente tienen su propia especificidad en el camino del reino. ¿Qué sería de nuestras vidas si no nos ofrecieran los sacramentos, nos enseñaran la palabra de Dios? ¿Qué sería de nuestras vidas si nuestro párroco,
no nos hubiera ofrecido la gracia del bautismo. Si no hubiéramos visto, pienso mucho en mi país de origen, en México, a tantos sacerdotes colgados de los postes de luz y de teléfonos, ahorcados por el gobierno federal durante la persecución religiosa. Ese tipo de testimonio que me acerca a la palabra de Dios y me da la vida, que es el testimonio del que da la vida para que yo viva, por supuesto que es muy importante. Los consagrados y consagradas, e inmediatamente en el camino del reino, tienen su especificidad y su lugar. Todo consagrado es testigo escatológico de la vida que ha de venir. Y por lo tanto, la vida consagrada más vale que siga existiendo y sea fecunda con las reformulaciones que vengan al caso de acuerdo a las condiciones culturales de nuestro tiempo, pero por supuesto que qué bendición que existan consagrados que más que con sus palabras, con sus vidas nos muestran algo de la Trinidad ya en la historia. Pero los fieles laicos, el pueblo de Dios, los pecadores estándar, como me gusta decir, es decir, tú y yo, nosotros, los laicos de a pie, tenemos una vocación propia y específica para que la transformación de nuestro corazón no se quede en la vida privada, sino realmente inunde a toda la sociedad. Es muy importante recordar que la vocación de los fieles laicos es la transformación del mundo según Cristo. Por supuesto, desde la transformación de la propia vida. Y por lo tanto, tenemos que entender que la agenda que los laicos estamos llamados a activar para anunciar el reino se llama doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una dimensión constitutiva de la evangelización. No es un chipote, no es un añadido, no es una excrescencia, no es una cosa ahí secundaria, sino que es una dimensión constitutiva. Si creemos realmente en que Jesús se ha encarnado en cada ser humano, hay una buena noticia que dar en cada actividad humana, en cada espacio humano, y por lo tanto la doctrina social de la Iglesia es como la proclamación del Evangelio en la educación, en la economía, en la política, en la cultura, en la sociedad, en el movimiento popular, en el barrio, en el comercio, en el sindicato, en el partido político, en el gobierno. Ahí tenemos que aprender a estar los fieles laicos, con creatividad y con gran libertad. A este respecto, es muy importante que para no ideologizar el reino, entendamos lo siguiente. Una misma fe puede dar lugar a diversos compromisos sociales y políticos. No existe fórmula política concreta, por sana que sea, que pueda arrostrarse para sí el nombre de la Iglesia o el nombre de la fe en Cristo. Ningún proyecto político se identifica con el reino. Ningún proyecto político. Pero en todos los proyectos políticos, los católicos estamos llamados con libertad, en conciencia, con gran salamería, si ustedes quieren, a estar allí presentes, anunciando, eso sí, siempre anunciando un reino que es más grande que los proyectos de redención social y política. ¿Cómo podemos detectar si un católico se ha ideologizado? Muy fácil. Si es acrítico, si acepta pacíficamente la ideología de su partido, se ha ideologizado, se ha parcializado y va a terminar muy mal. Si al contrario es crítico, toma distancia, relativiza, no apuesta todo, permanece con una sana distancia respecto del reduccionismo ideológico partidista, quiere decir que ha aceptado que hay algo más grande en su corazón que la ideología, que es Cristo. Y entonces puede ser libre participando con ardor en un partido, pero libre también siendo crítico de él y en algún momento a lo mejor oponiéndose en tal o cual cosa para
seguir a su conciencia, que ante todo ha quedado fascinada por Cristo y no por el poder. Los fieles laicos, en otras palabras, somos una pieza clave para que el reino que comienza con nuestra conversión y dentro de nuestros corazones tenga una expansión y una dimensión social efectiva. Hubo épocas en que algunas personitas creían que reino significaba confesionalizar estructuras políticas, hacer partidos confesionales, crear estados confesionales. Eso no es parte del anuncio del Evangelio. La Constitución Apostólica Gaudium et Spes claramente lo señala, que ningún proyecto político puede arrostrarse para sí el nombre de la Iglesia. No se vale confesionalizar nuestras aventuras políticas, pero lo que sí se vale es llevar el plus del perdón, de la reconciliación, de la fraternidad, de la capacidad de diálogo a todas las estructuras. La madre de familia con las vecinas, el comerciante con los que están en el mismo sector y en el mismo giro, el sindicalista defendiendo los derechos de los trabajadores, el maestro en la universidad pública, de vez en cuando hablando con libertad, de que una verdadera libertad educativa implica la libertad de afirmar la posibilidad de un misterio que salve. El maestro de universidad católica, realmente siendo católico y formando estudiantes católicos y no meros neoliberales perfumados, etcétera. En la medida en que todos en nuestros ambientes llevemos la novedad del Evangelio, podremos extender el reino. Y ya termino simplemente diciendo que me decían los organizadores que era importante que en algún momento se empezaran a abrir posibilidades para imaginar cómo deberá de ser el perfil del discípulo misionero renovado por el signo de la sinodalidad, renovado por el Concilio Vaticano II, renovado por la conciencia del nuevo contexto que tenemos que ofrecer. Inmediatamente la imaginación empezó a volar, pero al mirar con atención la Constitución Lumen Gentium, nos podemos llevar una enorme sorpresa. Lo voy a decir así. El tema de María muchas veces se ha devocionalizado en exceso. Los mexicanos, no se diga, ¿no? Nos encanta difundir devoción a la Santísima Virgen, y está bien, pero María es más que una devoción, más que una devoción. La Constitución Lumen Gentium del Concilio tiene un cierto orden. Cada capítulo va preparando el siguiente. Primero se explica el pueblo de Dios, luego los ministros ordenados, el obispo, etcétera, y hacia el final de la Constitución, capítulo 8, María. Cuando los padres conciliares estaban reunidos, muchos de ellos pedían que se hiciera un documento exclusivo sobre la Virgen María. Sin embargo, la decisión final fue que todas las reflexiones sobre la Virgen se insertaran dentro de la eclesiología. ¿Por qué? Para que María no sea un mero recurso devocional. María es un contenido teológico real y una presencia materna real y efectiva que tenemos que aprender a vivir pastoralmente. América, además, el continente americano, es el ejemplo empírico e histórico más extraordinario de esto. La fe ha llegado al continente americano a través de María, primera misionera de América, que en distintas advocaciones ha anunciado al verdadero Dios por quien se vive, a Jesucristo. Verdadera devoción y advocación mariana, la que es cristocéntrica. El Papa acaba de decir una catequesis hace unos días muy bella para recordarnos que hay que ir a Jesús a través de María. María nos lleva a Jesús. Una verdadera mariología católica conduce a Jesús
conduce a Jesús. La Virgen no se predica a sí misma jamás. La Virgen no atemoriza. La Virgen no atemoriza. La Virgen consuela, atiende, abraza, se adapta y nos hace hijos en el Hijo. El testamento de la cruz lo podemos ver cuando Jesús está ahí muriendo en la cruz. Consiste en decirle a María, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. Y en la persona de Juan estamos representados todos. En el continente americano tenemos además la gracia de la experiencia de Guadalupe. Guadalupe no es una aparición para los mexicanos, porque México no existía cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. Es una aparición que es una buena noticia para todo el continente. Lo importante no es la devoción. Lo importante de Guadalupe, de veras, no es repartir estampitas con la Virgencita. Lo importante es entender el mensaje profundo. ¿Cuál es el mensaje profundo? María viene a anunciar el verdadero Dios por quien se vive. ¿Cómo lo anuncia? A través del encuentro con el indio Juan Diego. Oye, pero dime más, ¿cómo fue ese encuentro? De manera inculturada, usando todos los lenguajes y signos posibles para que Juan Diego entendiera que el verdadero Dios por quien se vive es Jesucristo vivo, persona viva, no los dioses antiguos, prehispánicos. Entonces, mensaje inculturado. Habiendo escogido María al último, María no escoge al príncipe, al potentado, al que dice que hay que hacer a México great again. No. María escoge al último, al más sencillo y al que se sabía más incompetente. Y entonces María lo envía a ver al obispo. Y el obispo no le cree. El laico llega a anunciar una buena noticia, a evangelizar. El laico evangeliza al obispo. Y el obispo no le cree. El obispo pide una señal. Y entonces mucha atención. ¿Qué hace el laico cuando el obispo no le cree? El laico obedece al obispo y va por la señal. Si ustedes se fijan, esta es una dinámica de sinodalidad misionera. El laico va a evangelizar al obispo y de comunión con el obispo, porque obedece al obispo. Y el fruto de esta dinámica de comunión y sinodalidad entre Juan Diego y María de Guadalupe y el obispo, el fruto es, no solo es el milagro de la estampación de la imagen de María en la tilma de San Juan Diego, sino es que dos pueblos profundamente enemistados se reconciliaron. Es sociológicamente inexplicable que el pueblo prehispánico, azteca, profundamente herido, humillado, destrozado, que había perdido a miles de personas tras la conquista, comience a ver con simpatía a los españoles. Es totalmente inexplicable que los españoles, que en el siglo XVI al menos eran muy cerraditos, muy cuadraditos, vieran con simpatía al indígena, al que habían acabado por tanta idolatría que según ellos existía. María de Guadalupe es la primera teología indígena. Es la manera de reconocer que en las culturas prehispánicas había semillas del verbo que son plenificadas por el anuncio de Jesús, pero este anuncio se da de manera inculturada. María corrige la mentalidad colonialista de los españoles, la mentalidad violenta de los aztecas y reconcilia a los pueblos, es decir, logra el milagro que hoy necesitamos. Termino diciendo, por eso el Concilio Vaticano II nos dice que María es tipo. Esta es una palabra griega que significa modelo. María es
la iglesia como debe ser. Si queremos saber cuál es el perfil del discípulo misionero sinodal, tenemos que volver la mirada a María, no tanto inventar un perfil con nuestras grandes ideas, sino mirar que ella fue la primera en acoger la palabra, la primera en ser dócil al Espíritu Santo, la primera en confiar radicalmente en que lo imposible es posible, lo imposible es posible con la fuerza de Dios, la primera misionera en nuestras tierras, la primera en que redignificó a los más humillados y la primera que nos enseñó a que nuestra vocación es construir una casita sagrada, es decir, un espacio de fraternidad y de libertad en toda América para que podamos creer con gran libertad y con gran dignidad todos por igual. Les agradezco su paciencia, pidámosle a Dios